Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Jesús abre el camino a través del velo. Hebreos 6, del 17 al 20 dice: Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento, para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo, los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hoy vamos a estar analizando algunos detalles en estos versos, así que comencemos. Hebreos 6, del 17 al 18 comienza diciendo: Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento, para que por medio de estas dos cosas que no cambian y en las cuales Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. En la lección 7 estuvimos hablando sobre esta promesa y juramento que Dios hizo a Abraham. Y vimos que estaba compuesta por dos elementos inseparables. Número 1, bendecir y engrandecer el nombre o el carácter de Abraham y su descendencia, para que, número 2, todas las familias de la tierra fueran bendecidas por medio de ellos. Sin embargo, en Gálatas 3:16, Pablo dice: Ahora bien, la promesa se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender a uno solo, que es Cristo. En otras palabras, esta promesa dada a Abraham últimamente se cumpliría en Cristo, como el descendiente de la promesa. La misma promesa y juramento que fueron dados a la serpiente cuando Adán y Eva eligieron vivir por su palabra antes que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dijo: Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su simiente o su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Eso quiere decir, número 1, que Jesús es el descendiente de la mujer y de Abraham, cuyo nombre o carácter sería engrandecido por Dios, porque la única manera de conocer al Padre es mediante el Hijo. Juan 1:18. Y porque ver el carácter del Hijo es lo mismo que ver el carácter del Padre. Juan 14:9. Número 2, el lugar donde el carácter del Hijo de Dios es engrandecido o mostrado en todo su esplendor es en la cruz. Porque en la cruz es donde Dios muestra que nunca ha estado enojado con el hombre y que nunca nos había dado la espalda, sino que más bien Él siempre había estado intentando atraer hacia sí mismo a todos sus hijos, como una gallina guarda y protege a sus polluelos debajo de sus alas. Mateo 23:37. Las buenas noticias del Evangelio no es que nosotros aceptemos a Dios en nuestros corazones, sino que Dios nunca nos sacó del suyo. Y finalmente, número 3, es en la cruz donde Jesús, el descendiente de la mujer y Abraham, bendice a todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Aplastando la cabeza de la serpiente. El Evangelio que se le dio a Adán y a Eva en el Edén, según Génesis 3:15, no implicaba una muerte vicaria del descendiente, sino una herida que resultaría en la victoria del descendiente sobre la serpiente que los había engañado. Es en la victoria de Cristo, en la cruz, que tenemos un sólido consuelo, los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Como dice Pablo en Hebreos 6:18, la gran esperanza de la humanidad radica en la victoria de Jesús en la cruz. El hecho de que la cruz muestra un Cristo victorioso en lugar de un Cristo vicario no lo hace ser menos salvador. De hecho, cuando el ángel se le aparece en los sueños o en sueño a José, le dice: María tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Cuando el ángel describe la misión de Jesús, nunca dijo
que Él vendría a salvarnos del castigo de Dios sobre nuestros pecados, tomando nuestro lugar en la cruz, sino simplemente que Jesús nos salvaría de nuestros pecados. ¿Cómo? Destruyendo la raíz. Esa raíz que había penetrado bien profundo en el corazón de la humanidad, porque el enemigo de Dios había plantado en nosotros su semilla de cizaña. Y yo te pregunto, lee Juan 12:31, 14:30 y 16:11. ¿Cómo Jesús veía su misión y qué lograría con su muerte? Lee Lucas 4:18 al 19. ¿Cómo Jesús describe su misión por medio de lo que Isaías escribió de él? ¿Acaso esto no es lo mismo que decir lo que dice primera de Juan 3:8? Lee Lucas 11 del 21 al 22. ¿Qué crees que Jesús estaba diciendo por medio de esta parábola a aquellos que lo llamaron Belcebú? ¿Quién es el hombre fuerte y quién es el otro hombre que es más fuerte? ¿Quién vence a quién o cuál de los dos es vencedor? ¿Acaso esto no fue lo que pasó en la cruz? Cuando Jesús describe su misión como una muerte vicaria o como la manera de pagarle al Padre el castigo que nosotros merecíamos. Lee Colosenses 1:13 y 2:15, Hebreos 2:14 y Hechos 10:38. ¿Cómo los apóstoles entendieron lo que pasó en la cruz? Ellos presentaron un Jesús que murió en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros merecíamos, o presentaron a un Jesús vencedor que con su muerte nos libró del poder que el diablo había tenido sobre nosotros debido a su mentira sobre Dios. La muerte victoriosa de Cristo, aplastando la cabeza de la serpiente en la cruz, es la esperanza y la seguridad de que ciertamente todas las familias de la tierra son benditas en el Hijo de Dios. La primera parte de Hebreos 6:19 dice: esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla. En otras palabras, Cristo se convierte en la esperanza que mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla. Pero esto es una realidad solo por el hecho de que Cristo en la cruz es vencedor. La victoria de Cristo implica dos cosas. Número uno, la vida y muerte de Jesús se centró en revelar el carácter del Padre en oposición a las mentiras que sobre él había propagado el enemigo o el acusador. Y número dos, la vida, muerte y resurrección de Jesús también revelaron algo muy significativo acerca de ti y de mí, que derrotaría las acusaciones del enemigo y sus reclamos sobre nosotros también. Estas dos fases de la victoria de Cristo la podemos encontrar en su oración al Padre poco antes de morir. Juan 17:1 dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. No cabe duda de que Jesús estaba hablando de la hora de su muerte. Y su primera petición al Padre consistió en glorifícame para que yo te glorifique a ti. La palabra para glorificar es doxazo, que significa hacer renombrado, hacer ilustre, hacer que la dignidad y el valor de una persona sean manifestado y reconocido. En otras palabras, gloria es sinónimo de carácter. El pedido de Jesús era simple: Padre, ha llegado la hora de que mi carácter sea expuesto en todo su esplendor, para que por medio de la manifestación de mi carácter todos puedan conocer el tuyo, o conocer que tú no eres como Satanás ha dicho que eres. Como ya hemos estado diciendo, la primera obra de Jesús fue destruir las mentiras sobre el Padre que el acusador había esparcido por toda la humanidad y que estaba en el fundamento de nuestra rebelión. Nuestra rebelión contra Dios se basó en la creencia de que Dios es algo que realmente no es. Apocalipsis 12:9 dice que todos hemos sido engañados y fue para romper el poder de este engaño que Jesús se entregó a morir en la cruz. Ahora, la segunda fase de la victoria de Cristo es tan importante como la primera y la encontramos en esa misma oración de Jesús al Padre. Juan 17:21 dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nota que la unidad que Jesús pide para nosotros no radica en nosotros mismos, sino en Él. Jesús pide al Padre que seamos uno con ellos, de la misma manera en que ellos son uno. Hebreos 2:14 dice: por tanto,
Puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, Él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Esto es el diablo. Jesús participó, como nosotros, de carne y sangre, o lo que es lo mismo, participó de nuestra humanidad. Sin embargo, Jesús no vino como un hijo más de Adán. O como dice Génesis 5:3, Jesús no vino a la imagen y semejanza de Adán, así como nosotros, sino que Jesús vino como un nuevo Adán, como el segundo o el último Adán, y como la última cabeza de toda carne y sangre, o sea, de la humanidad. 1 Corintios 15:45. Ahora, ¿qué significa esto? Ya vimos que en Hebreos 7, del 9 al 10, Pablo dice que Leví, estando en los lomos de Abraham, pagó los diezmos a Melquisedec. Aún cuando Leví mismo en persona nunca había conocido a Melquisedec o dado con sus propias manos los diezmos. Era un principio establecido y no cuestionado en la cultura hebrea, que lo hecho por la cabeza de la familia, en este caso Abraham como cabeza de Leví, era contado como hecho también por todos los que estaban en sus lomos o conectados a su línea de sangre. Eso quiere decir que sea lo que sea que Dios hizo en la cruz, encarnado en Jesús como el segundo y último Adán, tú y yo somos vistos como si lo hubiéramos hecho también. Y yo te pregunto, lee 2 Corintios 5 del 14 al 21, Gálatas 2:20, Efesios 2 del 1 al 10, Colosenses 2:12 y Romanos 6 del 5 al 11. ¿Cómo entendemos estos versos a la luz del principio que acabamos de ver? Al ser Jesús el nuevo Adán, ¿quiénes somos también hechos nuevas criaturas en Él? Al morir Jesús, ¿quiénes morimos también en Él? Al resucitar Jesús, ¿quiénes resucitamos también en Él? Al tener vida Jesús, ¿quiénes tenemos vida también en Él? Al estar Jesús sentado a la derecha del Padre, ¿quiénes estamos sentados con el Padre también en Él? Al Jesús vivir en reconciliación con el Padre, ¿quiénes somos reconciliados en Él? Al Jesús ser declarado por el Padre como el único justo y digno, ¿quiénes somos declarados también justos y dignos también en Él? ¿Te has dado cuenta por qué el justo vivirá por la fe? Hebreos 6, 19 al 20 dice: esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí para entender la última parte de estos versos. Habíamos visto que la esperanza que mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla es el hecho de que la cruz nos muestra un Cristo victorioso, un Jesús que le aplasta la cabeza a la serpiente para de esta manera destruir o deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Sin embargo, esa victoria de Cristo en la cruz implica, número uno, que Jesús muere primordialmente para revelarnos quién es el Padre o su carácter de amor que no busca lo suyo. Y número dos, en la cruz Jesús nos revela lo que el hombre hubiera sido o el carácter que hubiera tenido si nunca hubiera creído en la mentira de la serpiente, pero que al Él venir, como el segundo Adán, nos hace ser en Él. Ahora, es esta esperanza que tenemos por medio de un Cristo vencedor la que penetra hasta detrás del velo, según dice Pablo. Ese velo que Jesús penetró como nuestro precursor o como el precursor de la humanidad. Y la pregunta es, ¿de qué velo está hablando Pablo? ¿Y qué significa el velo? Primero vamos a comenzar por el significado del velo. El velo es un objeto de separación o división que se utiliza tanto para denotar un límite o crear una barrera en la comunicación, como para ocultar algo de nuestra vista. Pablo dice en 2 Corintios 4, del 3 al 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, otras versiones dicen está velado o cubierto por un velo, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado, o lo que es lo mismo, el Dios de este mundo ha velado o cubierto con un velo la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, antes que todo, es importante destacar que cuando Pablo habla de incrédulos, no se está refiriendo a gente atea o agnóstica, sino a personas religiosas que se rehúsan a creer en el testimonio de Jesucristo sobre el Padre,
O lo que es lo mismo, personas que no creen que las buenas noticias del Evangelio es que el Hijo, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Juan 14:9. Porque el Hijo y el Padre son uno. Juan 10:30. Ahora, sobre el velo, noten que Pablo dice que el Dios de este mundo, el cual es Satanás, ha cegado o velado la mente de los hombres para mantener de ellos oculta esta maravillosa noticia del Evangelio. Es por eso que Jesús viene a destruir las obras del diablo, y es en su muerte que ese velo fue quitado. Ahora, el contexto de esto que dice Pablo viene un poco más atrás, cuando en el capítulo anterior habla de la diferencia entre los dos pactos. Pablo dice en 2 Corintios 3, del 10 al 11, en efecto, lo que fue glorioso, esto refiriéndose al antiguo pacto, ya no lo es. Si se le compara con esta excelsa gloria, hablando de la gloria del nuevo pacto. Y si vino con gloria lo que ya estaba extinguiéndose, o sea, el antiguo pacto, ¿cuánto mayor será la gloria del que permanece, lo cual es el nuevo pacto? En este contexto, Pablo dice en el verso 13, no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Éxodo 34, del 29 al 35, describe que cada vez que Moisés salía de la presencia de Dios, su rostro resplandecía o irradiaba luz. Pero al pueblo le daba temor ver esa luz. Ahora, ¿por qué les daba temor? Por la misma razón que cuando Dios les habló desde el fuego y les mostró su gloria, también temblaron de miedo y creyeron que morirían cuando Dios les había dado evidencias de que no venía a destruirlos, sino a salvarlos. Deuteronomio 5, del 24 al 27. Y yo te pregunto, ¿quién puso el velo en el rostro de Moisés para que la gloria de Dios fuera ocultada? ¿Dios o los hombres? ¿Tenían razón los hombres para temer la presencia o la gloria de Dios? ¿De dónde surgió la idea de temerle a la gloria o a la presencia de Dios? ¿Vino de Dios o vino de Satanás? ¿Quién es el padre de mentira? ¿Quién cubrió o veló desde el principio la verdadera imagen de Dios o el carácter de Dios? ¿Qué hace la cruz con ese velo? ¿De qué manera el velo sobre el carácter de Dios es quitado si Jesús murió para pagar el castigo del pecado que Dios exigía en su ley? ¿De qué manera el velo sobre el carácter de Dios es quitado si Jesús murió para vencer al Dios de este mundo y destruir sus obras? Para el bonus de esta semana vamos a continuar respondiendo las preguntas de qué significa el velo y cuál es el velo del cual habló Pablo en Hebreos 6:19. Anteriormente dijimos que debido al temor del pueblo ante la gloria y el resplandor del rostro de Moisés, éste decidió cubrirse con un velo y así ocultar de los ojos de Israel la gloria o el resplandor que se iba desvaneciendo. Ahora, haciendo alusión a esto, Pablo dice en 2 Corintios 3, del 14 al 16. Sin embargo, la mente de ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, se embotó. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el rostro. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. La palabra que se traduce como embotó es el verbo porró, que significa entorpecer el corazón, volverse duro, insensible o perder el poder de comprensión. En otras palabras, el velo hizo que el corazón de Israel se entorpeciera o se endureciera, o lo que es lo mismo, se volviera insensible para comprender a Dios. Y una vez más, volvemos a llegar al mismo punto que hemos estado viendo en las últimas 3 semanas sobre el corazón de Israel y el por qué fue establecido el antiguo pacto. Ahora, Pablo sigue diciendo, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Y yo te pregunto, ¿desde cuándo fue puesto el velo en el corazón de Israel para no percibir a Dios como realmente es? ¿Acaso ellos no velaron su corazón cuando Dios en Éxodo 19 les dice que atesoren sus palabras y vivan por ellas, pero ellos en lugar de eso deciden vivir de sus obras o de su obediencia? ¿Acaso su corazón no fue velado cuando en Deuteronomio 5 Dios les muestra su gloria en el Sinaí y ellos rehusando ver su gloria ponen a Moisés como mediador o como velo entre ellos y Dios? Ahora,
¿Qué quiere decir Pablo en 2 Corintios 3:14 al decir que hasta el día de hoy les queda el mismo velo puesto? Si el velo fue puesto cuando el tiempo de Moisés y Pablo estaba hablando desde la muerte de Cristo, entonces, eso no quiere decir que durante todo ese tiempo el corazón de Israel permaneció velado. Ahora, si el velo solamente se quita por medio de Cristo y Pablo estaba escribiendo estas cosas después de la muerte de Cristo, entonces, ¿por qué Israel todavía tenía puesto el velo si ya Cristo había venido, había muerto y había resucitado? ¿No será el hecho de que todavía permanecían con el velo que fue lo que los hizo o los llevó a matar a Jesús? ¿Acaso matar a Jesús no es en cierta manera elegir voluntariamente quedarse velado o no conocer a Dios como realmente es? Hay una gran diferencia entre matar a Jesús para que nosotros no morir y que Jesús haya entregado su vida para vencer. Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Mateo 16:25. Generalmente interpretamos esto como que morir por la causa de Dios o morir por defender el Evangelio es lo que nos da la vida. Pero si esto fuera así, estamos hablando de salvación por obras. Salvación porque yo fui lo suficientemente valiente como para morir defendiendo mis ideas. Y como recompensa, Dios me da la vida. En cambio, la gracia de Dios me dice lo contrario. Yo pierdo mi vida porque yo soy responsable de mi pecado y el alma que peca, esa morirá, según Ezequiel 18:20. Pero Dios, por su gracia, no me deja muerto, sino que me regala su vida porque aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El velo del que Pablo dice que Jesús atravesó como nuestro precursor es el velo que dividía o separaba el lugar santo del lugar santísimo. Un velo que fue puesto para mostrarnos que ya nosotros, desde el Edén, le habíamos dado permiso a la serpiente de cubrir nuestro corazón para no percibir el verdadero carácter de Dios. Fuimos nosotros los que lo dejamos que la mentira de la serpiente velara la imagen de Dios para comenzar a verlo como ella dice que es. Fuimos nosotros los que cada vez que Dios intentó revelarse por Él mismo, pusimos mediadores entre nosotros y Él para cubrirnos de su gloria. Sin embargo, Jesús, al venir como el segundo Adán y entregarnos su vida en una cruz, por amor, traspasó el velo que la serpiente nos puso en el principio y traspasó el velo que luego nosotros pusimos para no ver su gloria. Y junto con Él nos hizo pasar a nosotros porque Él es nuestro precursor. Jesús nos mostró que nunca fue su plan que existiera un velo entre Él y nosotros, sino que el pecado nos hizo creer que para vivir en su presencia necesitábamos mantenerlo oculto o necesitábamos velar su gloria. Jesús, al traspasar el velo, nos mostró que el Padre nos ama y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Y que es el abrazo de un Dios santísimo o un Dios que es santo, 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 lo que hace que los pecadores seamos sanados para siempre. Es por eso que el diablo nos ha mantenido hasta ahora con un velo, para evitar que veamos a Dios como realmente es y no corramos a sus brazos de amor para ser sanos. Hemos llegado al final del estudio de hoy y me despido con las palabras de Pablo en 2 Corintios 3 del 17 al 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto, sin tener un velo puesto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.